Has oído hablar de reyes elegidos por Dios, nacido en el poder, la riqueza y la perfección. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que una familia real torcía su propia línea de sangre hasta ahora? Crearon un rey que no podía masticar comida, no podía hablar, no podía tener hijos. Un rey tan deformado, su propia madre retrocedió al verlo. Esto no es ficción. Esta es la historia real. Y una vez que escuchas lo que se encontró dentro de su cuerpo después de la muerte, no lo olvidarás. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más inquietantes que haya salido de un palacio real. Mira un retrato real. ¿Ves poder? Prestigio. Perfección. Pero todo es mentira. Carlos II de España no era un rey caído, nació roto. Heredero de uno de los imperios más grandes del mundo, sin embargo, su cuerpo se negó a funcionar. Su vida era una bomba de tiempo escrita en su ADN. Los científicos modernos descubrieron algo impactante. Charles estaba más endogámico que si sus padres hubieran sido hermano y hermana. Y el horror comenzó desde el principio. Cuando nació, su propia madre retrocedió con disgusto. No por crueldad, sino instinto. Porque ella no era solo su madre. Ella también era su prima. Y su tía. Pero para entender cómo una familia real produjo a un niño como este, tenemos que regresar a la dinastía que construyó un legado en la sangre. Los Habsburgo tenían un plan: mantenga el poder en la familia, sin importar el costo. Durante casi 200 años, siguieron una regla: se case con la tuya. Primos. Sobrinas. Tíos una y otra vez. Esto no era raro. Era su estrategia. Más del 80% de los matrimonios reales en la línea española de los Habsburgo estaban entre parientes de sangre cercanos. No primos distantes. Estamos hablando de personas que compartieron abuelos, a veces incluso padres. Su árbol genealógico no se ramificó. Se volvió a girar. Una y otra vez. No era un linaje, era una trampa genética. Cuando nació Charles II, tenía cero diversidad genética. Los 8 bisabuelos vinieron de exactamente la misma pareja. El daño no fue solo simbólico. Fue escrito en su cuerpo, desde el primer aliento. Nació para gobernar, pero apenas podía mantenerse con vida. Charles no pudo alimentarse correctamente. No podía sostener su propia cabeza. Y apenas lloró. No porque estuviera tranquilo, sino porque carecía de la fuerza. A los 4 años, todavía no podía caminar. Ni siquiera un solo paso. Y nunca había hablado una palabra. Su mandíbula se adelantó de antinatural. Su lengua estaba de gran tamaño, llenando la boca. Sus labios no podían cerrar. Él babeaba constantemente. Se asignaron sirvientes para limpiarse la barbilla, todo el día, todos los días. ¿Y esos retratos reales? Eran mentiras. Los artistas lo pintaron a mitad de la oración: fingir que su boca abierta fue solo un momento atrapado en el tiempo. Pero la verdad era simple: su boca nunca cerró. No pudo. Un diplomático francés lo describió en una carta privada. Parece que tiene 2 caras, una apilada frente a la otra. Y las cosas solo empeoraron, cuando se trataba de comer. Imagina tragar cada comida como un pájaro, durante toda tu vida. Charles no pudo masticar. Sus mandíbulas no se conocieron. Sus dientes nunca se tocaron. Cada bocado fue un desafío. La comida tenía que ser empapada en vino, mezclada con papilla o cortada en pequeños fragmentos, solo para que no se ahogara. Las comidas se convirtieron en una forma de cirugía. Las carnes fueron trituradas. El pan se disolvió. Las verduras se convirtieron en pasta. Un informe afirmado: Charles podría tragarse un cordero entero en 2 comidas. No masticado, solo tragó todo. Su corte se ajustó. Pero su cuerpo no lo hizo. Porque mientras su boca le falló, su sistema inmunitario también se rindió.
Cada enfermedad que ingresó al palacio atacó primero a Charles. Sarampión, varicela, rubéola, viruela. Una tras otra, cada enfermedad se abrió camino en el cuerpo debilitado del joven príncipe, y cada uno dejó daño permanente. La viruela era la más brutal. No solo cicatrizó su piel, cambió la forma de su cráneo. El fluido comenzó a acumularse dentro de su cabeza, una condición ahora conocida como hidrocefalia. Su cráneo se hinchó. La presión detrás de sus ojos borró su visión. Él gritó de dolor. Los dolores de cabeza eran constantes. Y luego, comenzaron las convulsiones. A medida que los médicos del palacio se apresuraron por las respuestas, una cosa quedó claro: Charles no estaba creciendo. No estaba aprendiendo. No estaba mejorando. No podía concentrarse. No pudo retener información. Las lecciones básicas se enseñaron una y otra vez, y aún se olvidaron. Un tutor, en frustración, escribió en privado: no aprende nada. No conserva nada. Y no era solo su memoria. A veces, Charles se sentaba durante horas, mirando al espacio. Cuando se le preguntó qué estaba pensando, no tenía respuesta. Era como si parte de su mente simplemente se alejara. Pero la pubertad trajo una verdad, que la corte temía aún más que la enfermedad. Sin barba. Sin cambio de voz. Sin deseo. No heredero. Mientras que otros niños reales se volvieron altos y fuertes. Charles permaneció atrapado en un cuerpo infantil. Sus hombros se mantuvieron estrechos. Su rostro suave. Su voz delgada e inmutable. El palacio susurró, pero nadie lo dijo en voz alta: no había pasado por pubertad. A los 18 años, la corona avanzó con un matrimonio. ¿Su novia? Marie-Louise de Orleans, una radiante princesa francesa, joven, inteligente y llena de vida. La boda fue un espectáculo. Pero la noche que siguió, un desastre completo. Charles no pudo consumar el matrimonio. No de los nervios. No por dudas. Él era simplemente incapaz. Palabra extendida. La corte entró en pánico. Los susurros se convirtieron en miedo. La reina Mariana, desesperada por una solución, se convirtió en algo impensable. Ella ordenó a su hijo, el rey de España, que duerma junto a los cadáveres. Creían que si Charles yacía junto a los cadáveres de santos y reyes, su santa esencia podría transferir la fertilidad a su cuerpo. Pasó noches al lado de los esqueletos. Incluso los restos de su propio padre. Y cuando eso falló, se volvieron hacia la brujería. Cuando la medicina falló, culparon a los demonios. Charles y su joven reina lo intentaron todo. Pociones a base de animales. Reliquias sagradas. Perlas molidas. Órganos secos. Incluso los genitales de ciervo mezclados en bebidas. Cada remedio está más desesperado que el anterior. Pero el resultado siempre fue el mismo: no heredero. Pasaron 10 años. 10 años de humillación. 10 años de esperanza aplastaron una y otra vez. Luego, sin previo aviso, Marie-Louise murió. Ella solo tenía 26 años. ¿La causa oficial? Apendicitis. Pero detrás de las paredes del palacio, explotaron los rumores. ¿Era veneno? ¿Suicidio? ¿O simplemente un espíritu roto? Charles estaba devastado. Pero la monarquía no podía esperar. El imperio necesitaba un heredero. Rápido. Organizaron un segundo matrimonio, esta vez con María Ana de Neuburg, una princesa alemana de una familia famosa por su fertilidad. 17 hermanos. Sangre sana. Seguramente, esto funcionaría. Pero no lo hizo. María Ana nunca quedó embarazada. Ni una sola vez. Mientras tanto, la salud de Charles disminuyó aún más. Su piel palideció.
Su cuerpo adelgazado. Sus manos temblaron. Su mente se resbaló. Los susurros cambiaron. Ahora, la gente no estaba preguntando si Charles fue maldecido. Estaban seguros. Entonces el tribunal trajo la Inquisición, y lo que encontraron fue aún más aterrador. 30 años, pero parecía que tenía 70. El cuerpo de Charles se estaba desmoronando. Su cabello se cayó en parches. Sus dientes se aflojaron y cayeron. Perdió el control de sus piernas, caminar se convirtió en una lucha lenta y barajada. La mayoría de los días, tuvo que ser llevado. Pero el colapso físico era solo la mitad de la pesadilla. Las convulsiones golpearon sin previo aviso. Sacudiría, colapsaría y espuma en la boca. Cuando llegó, habló de cosas que nadie más podía ver. Susurró a las sombras. Murmuró nombres de parientes muertos. Afirmó que los espíritus lo tocaron mientras dormía. El tribunal susurró un nuevo nombre, el hechizado, de Bewitched. La Inquisición trajo exorcistas. Hombres santos recitaron oraciones sobre el día y noche. Su confesor personal, el hombre que lo había servido durante años, fue arrestado por brujería. Aún así, nada funcionó. Y a través de todo, Charles levantaba la vista de su cama y preguntaría: ¿qué hice para merecer esto? La respuesta nunca llegó. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que había sufrido, sus peores años, todavía estaban por delante de él. El rey de España ni siquiera podía reconocer su propia cara en el espejo. El discurso de Charles colapsó en fragmentos arrastrados. Murmuró tonterías. O no dijo nada en absoluto. La mayoría de los días, simplemente miraba, en blanco e inmóvil, mientras la baba empapaba sus túnicas. No podía comer. No podía moverse. No podía pensar. Y al final, ni siquiera podía respirar sin ayuda. Con solo 38 años, Charles II, el último de los Habsburgs españoles, murió. No murió como un rey. Murió como un esqueleto, arrugado en una cama de seda y oraciones. Luego vino la autopsia. Lo que los médicos encontraron fue más que horrible. Su cuerpo no contenía sangre. No es una gota. ¿Sus intestinos? Podrido y gangrenoso. ¿Su corazón? Marchito. Negro. Apenas más grande que un granulgador. Sus pulmones, marcados más allá de la función. ¿Y su cerebro? Casi desaparecido. Su cráneo estaba lleno de líquido, no de tejido. Apenas quedaba suficiente cerebro de por vida. Tenía solo un testículo. Negro como carbón. Marchito. Muerto. Su sistema reproductivo no solo había fallado, sino que se había podrido de adentro hacia afuera. Y esto no era solo una tragedia, era el precio de los siglos de endogamia. Charles no fue maldecido por las brujas. Fue maldecido por sus antepasados. Los científicos modernos confirmaron lo que temía la corte real: el colapso de Charles no era el destino. Era endogamión. Su cuerpo era un plan de insuficiencia genética. Trastornos hormonales que le impidieron crecer. Enfermedad esquelética que torció sus huesos. Y la infame mandíbula de los Habsburgo, tan deformada que ni siquiera podía masticar. Esto no era raro en la familia. De 34 niños nacidos de los monarcas españoles de los Habsburgo, más de la mitad murieron antes de los 10 años. Charles fue solo la advertencia final. La línea de sangre se había comido vivo. Y cuando Charles murió sin un heredero, todo el imperio español se desenredó. Su muerte desencadenó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto global que redujo el mapa de Europa. Hoy, Charles II vive, no como un gobernante, sino como un estudio de caso. En Genética Text Box. En conferencias sobre colapso hereditario. Su retrato todavía cuelga en Madrid, boca jar, ojos pesados, legado sellado. No es recordado por leyes o victorias.
Es recordado como la cara de lo que sucede cuando las líneas de sangre olvidan la biología. Y la próxima vez que veas un retrato real, te preguntarás qué secreto se esconde esa cara.